Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Estamos en la celebración de la fiesta de Sukkot y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es el significado de esta fiesta para los creyentes en el Mesías Yeshua. Bienvenidos a nuestra Sukkah familiar y bueno, aprovechando que estamos en esta preciosa Sukkah y en este precioso tiempo de Sukkot, bueno, vamos a hablar acerca del significado de esta celebración. ¿Por qué los creyentes en el Mesías, por qué los creyentes en el Mesías Yeshua celebramos Sukkot? Muchas veces, cuando estamos aprendiendo de raíces hebreas, nos enfocamos más en la tradición que hay alrededor de esta fiesta y eso hace que nos distraigamos del verdadero propósito que es celebrar al Mesías Yeshua y por supuesto el deseo de Adonai de habitar entre su pueblo. La fiesta de Sukkot tiene muchos temas, por supuesto, para nuestro crecimiento espiritual, pero el tema más importante, el motivo de esta celebración es que es un tiempo en el que celebramos a Elohim entre nosotros, a nuestro Padre Eterno entre nosotros. ¿Qué significa para nosotros esta expresión? Elohim entre nosotros, el Padre Eterno entre su pueblo. Bien, vamos a descubrirlo con este estudio, ¿sí? Vamos entonces a Levítico 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos de Sukkot, a Adonai, ¿sí? Es una fiesta dedicada a Adonai, al Padre Celestial, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Bueno, fue para nosotros, para mi esposa y para mí, un gran gusto, gozo, ver cómo muchos hermanos están cumpliendo con este mandamiento de hacer esta celebración de Sukkot. Hicieron su Sukkah familiar en casa, en sus patios, consiguieron los árboles frondosos, hojas de palmera, otras plantas para la construcción de sus Sukkot. Hay quienes al no tener un espacio abierto, bueno, lo hicieron en casa, como también hemos acostumbrado mi esposa y yo a hacerlo dentro de nuestro hogar, una Sukkah conmemorativa. Y nos dio mucho gusto ver la creatividad, ver el amor con el que se hicieron las diferentes Sukkot que nos mandaron en Telegram, en las fotografías. Y bueno, claro que es un gozo el saber que cada vez más personas adoramos, celebramos al Eterno cumpliendo con este mandamiento tan hermoso, tan interesante, que le da la identidad a esta fiesta de Sukkot. Nos dice que ya se celebra un Shabbat en el primer día de Sukkot. Esto ya sucedió hace unos días. Fue Shabbat, el primer día de Sukkot. Estamos celebrando a los 15 días después de la luna renovada. Y luego dice el versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Bajo el pacto restaurado, nuestras ofrendas encendidas son sacrificios espirituales. Ya lo hemos hablado en otras transmisiones. Son ofrendas de acción de gracias, alabanza y por supuesto adoración. Dice también, o hemos leído que es una santa convocación, un Mikra Kodesh, tanto el primer día como el octavo día. El octavo día también es un Shabbat. Entonces, estos 2 días, el primero y el octavo, son día de reposo, ¿de acuerdo? Como pues ya lo hemos visto anteriormente. Luego nos dice el versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Adonai, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Adonai, holocausto, ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Adonai, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias, que acostumbráis dar a Adonai. Bueno, esto ya lo hemos explicado en otro momento, en otras transmisiones, en las últimas transmisiones que hemos publicado. El versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Bueno, aquí es donde se afirma que tenemos estos 2 días de Shabbatot, o estos días en los que se celebra Shabbat, día de reposo, no se trabaja, es un tiempo ofrendado y dedicado al Eterno, y dice que es el primer día, pasan 7, y al octavo día también es Shabbat.
Por lo que, bueno, también con esto confirmamos que el octavo día es parte de la fiesta de Sukkot y no es una fiesta independiente como también se ha enseñado. Esta celebración de Sukkot también se le llama la celebración de la cosecha o de la recolección, ya que es una fiesta que se celebra después de que los árboles dan fruto. Por eso colocamos frutas, por eso colocamos frutos de los árboles, flores. También es una fiesta donde podemos dar una ofrenda de flores en nuestra sukkah. Y bueno, eso también nos enseña algo importante. Es un día de alegría, es un día en la que podemos alimentarnos y compartir del fruto de la tierra para nuestra alimentación en esta celebración. Entonces, así nos dice, primer día Shabbat es cuando inicia Sukkot, 7 días habitaremos en Sukkah y el octavo día es también Shabbat, es una santa convocación. Por lo tanto, ya para que quede claro esta parte, el octavo día es instruido por parte de la Torá como fiesta de Sukkot. Es parte de la fiesta de Sukkot, no una fiesta independiente. Y luego el versículo 40 dice lo siguiente: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Elohim por 7 días. Dice que el primer día debemos tomar estas diferentes ramas, ¿sí? Estas diferentes plantas. Evidentemente son ramas recolectadas previamente, listas para que en el primer día o a partir del primer día la instrucción sea el construir una sukkah. Aquí vamos a ver entonces por qué está instruido el recolectar ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, por lo que dice en el versículo 41. Y le haréis fiesta a Adonai por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Entonces la instrucción es tomar diferentes materiales, ramas, no dice ninguna especie de árbol o alguna rama específica, lo que significa que podemos recolectar ramas de árboles dependiendo de aquellos que se dan a tu alcance, que se dan en tu localidad, ¿de acuerdo? Entonces eso es totalmente válido para la Torá. Levítico 23:42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Elohim. Cuando hemos aceptado al Mesías Yeshua, somos injertados en el pueblo de Israel. Ahora somos linaje de Abraham, somos pueblo adquirido por Elohim. Ante sus ojos somos considerados también Israel. No somos judíos, pero pertenecemos al proyecto de Adonai llamado Israel por la sangre del Mesías Yeshua, es decir, este proyecto de integrar un pueblo de gente santa. Entonces el mandamiento para esta celebración es habitar en tabernáculos durante 7 días. Cada familia creyente en Yeshua debe construir un tabernáculo familiar conmemorativo. En hebreo la palabra tabernáculo es sukkah. Sukkah en plural es sukkot. Esto ya también lo hemos explicado anteriormente. Aquí tenemos la palabra tabernáculos. La palabra tabernáculos es sukkah, una choza, un refugio, una enramada, ¿sí? Un tabernáculo o una tienda donde se puede habitar. También es importante aclarar que la palabra sukkah viene de sok, ¿sí? Viene de esta palabra sok, que significa una choza hecha de ramas entretejidas. Por eso es habitual dentro del mandamiento de cumplir con la construcción de una sukkah el hacer estos adornos o estas decoraciones con ramas, con las diferentes ramas que podamos recolectar para este propósito, ¿sí? Cumpliendo también con la definición de lo que es una sukkah. Entonces, esta celebración nos remite, vamos a hablar ya del significado de la fiesta de Sukkot para los creyentes en el Mesías Yeshua. Esta celebración nos remite a la historia. Entonces, los israelitas del desierto, una vez que fueron rescatados de su esclavitud, habitaron en Sukkot, ¿sí? Después de que fueron liberados, que salieron de Egipto, habitaron en Sukkot, habitaron en chozas que ellos elaboraron también con estos materiales, con diferentes ramas, una vez que fueron libres, ¿sí?
Después de esto, Adonai instruyó que se construyera un tabernáculo más, es decir, un tabernáculo especial, una sucá especial, donde el mismo Adonai habitaría entre su pueblo, donde la presencia de Adonai habitaría entre los israelitas. Y este es el tema principal de la celebración, Adonai habitando entre su pueblo. A lo largo de las escrituras podemos ver que Adonai nos muestra, hace evidente su deseo de extender tienda entre nosotros, de extender tabernáculo entre los que considera su pueblo, un pueblo que él ama. Vayamos a Éxodo 19:5 para comprobar esto. Éxodo 19:5. Y vamos a ver cómo este principio se repite a lo largo de las escrituras. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Adonai quiere un pueblo para él, eligió un pueblo que ama, quiere una relación cercana con su pueblo. Por eso Adonai libró, o mejor dicho, libertó a los hebreos de Egipto para convertirlos en esa nación santa, en esa nación de sacerdotes. Como creyentes en el Mesías Yeshua, somos ese pueblo escogido, y como pueblo somos una posesión apreciada para Adonai. Él quiere trabajar con nosotros para convertirnos en ese reino de sacerdotes, en ese reino de Kohanim, en ese reino de gente santa, de gente kadosh, de gente kedoshim, ¿sí? La palabra santo, que es kadosh, significa apartado, significa especial, significa distinguido. El problema histórico con el Israel bíblico, el pueblo escogido, es que presenta un historial de desobediencia. Pero esa desobediencia de Israel, Adonai también la usa para bien, ya que gracias a esa desobediencia es que fue necesario dentro del plan de Adonai el proveernos de un redentor, el Mesías Yeshua, quien dijo que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos en sus propias palabras. Déjenme ver si lo ubico. Sí, en Mateo 15, en el versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a proyectar aquí la Biblia. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, como personas en la dispersión hemos escuchado la voz de nuestro Mesías, y al escuchar la voz de nuestro Mesías, que es la voz de nuestro pastor, estamos reconociendo que somos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos parte del pueblo escogido de Adonai. Vayamos a 1 de Pedro 2:9. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, como creyentes en el Mesías Yeshua, tenemos esta oportunidad de ser ese pueblo escogido, de ser este real sacerdocio, nación santa, es decir, una nación apartada, especial y distinguida para Adonai. Nos llevó de las tinieblas del mundo, de la esclavitud de Egipto, que es el mundo, a la luz admirable. Y sabemos que la luz se refiere a la luz de la Torah. Adonai nos llevó a esa luz admirable que es justamente la luz de su Torah. Dice aquí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? ¿Cuál es esa luz admirable? Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora, aquí dice que la enseñanza es luz, pero la palabra en hebreo que está detrás de esta palabra enseñanza es la palabra Torah, aquella palabra que se tradujo como ley, que se refiere a la ley de Moisés, o que se le nombra también como la ley de Moisés. En otras palabras, dice que la Torah es luz, y además dice que es camino de vida, ¿de acuerdo? Entonces, la posesión más preciada para Adonai es su pueblo. Nos sacó
de Egipto, ¿sí? De este Egipto espiritual para llevarnos a la luz de la Torá. Adonai ordenó a Israel, al Israel del desierto, regresando a la historia, que construyeran un tabernáculo o una suká especial con la finalidad de que su presencia pudiera habitar ahí. Vayamos a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8, y aquí da la instrucción a Adonai de poder establecer este santuario. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y aquí está, aquí el santuario es Mikdash. Mikdash es un lugar limpio, un lugar consagrado, un lugar consagrado, es un santuario que básicamente tiene que ver con un lugar santo, ¿sí? Mikdash viene de Kadosh, entonces es un lugar santo, apartado, distinguido, que va a estar en el interior del tabernáculo. La palabra tabernáculo, para que es este tabernáculo especial, es la palabra Mishkan. Mishkan es donde reside Adonai, ¿sí? Es donde la presencia de Adonai va a habitar entre su pueblo. Se traduce como habitación, cortina, morada, tabernáculo o tienda. Y Mishkan viene de la palabra shakan, que es un verbo que es hospedarse. Es donde va a hospedarse, es donde va a residir la presencia de Adonai aquí en este tabernáculo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta suká especial recibió el nombre entonces de Mishkan, ¿sí? El lugar donde habitó la presencia de Adonai. Y algo también importante que debemos comprender es que no hay ningún lugar que pueda contener toda la presencia de Adonai, toda la plenitud de Adonai. Este tabernáculo sería construido con diferentes materiales que ya hemos visto, hemos conocido: oro, plata, bronce, telas de diferentes colores, por supuesto, madera y otros elementos. Y es un lugar, es una suká especial construida en medio del tabernáculo con un espacio limitado. Pero ¿cómo la presencia de Adonai va a poder morar en algo que es limitado cuando Adonai mismo es ilimitado? ¿Sí? Vamos a comprenderlo. Éxodo 40:16. Acompáñame, por favor, a Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Adonai le mandó. Así lo hizo, ¿sí? Entonces, refiriéndose aquí al tabernáculo. Así, en el primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Dice aquí. Si avanzamos al versículo 34, nos dice que una vez que se construyó el tabernáculo, ahora el 34 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 33. Estoy en Éxodo 40:33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Aquí la palabra gloria es kabod, su kabod. Kabod significa peso, ¿sí? En el sentido más original de la palabra. También se ha traducido como el esplendor, la copiosidad. Bien, pero en el sentido más fundamental de la palabra es peso, ¿de acuerdo? Dice que la gloria, la kabod de Adonai llenó el tabernáculo. La palabra kabod es importante que la comprendamos, ya que este término nos va a permitir comprender cómo es que un Elohim ilimitado pudo habitar en un tabernáculo que es limitado, ¿de acuerdo? Es necesario que nosotros sepamos que kabod es algo menor a la plenitud y la totalidad, ¿sí? Kabod es solo una muestra de Adonai, no es la plenitud de Adonai. Kabod no representa la totalidad del Padre Celestial, del Padre Eterno, ya que el Padre en su plenitud no podría ser contenido en un tabernáculo, ¿de acuerdo? Por ser un espacio limitado. Entonces, cuando se menciona kabod de Adonai, es una parte de Adonai, o mejor dicho, es una menor intensidad de Adonai, una intensidad de Adonai que pudiera habitar entre su pueblo, para que pudiera permanecer y residir en el tabernáculo, ¿sí? Es importante entender que nada puede contener la plenitud de Adonai. Nuestro Creador es atemporal.
ningún tiempo puede contenerlo, tampoco está sujeto al espacio, por lo que ningún espacio puede contener a Adonai. Por eso, ningún hombre ha visto jamás a Adonai, no hay un registro en el que en el que un hombre tenga un encuentro directo con el verdadero rostro de Elohim, con su totalidad o con su plenitud, con su intensidad plena, porque simplemente el hombre sería consumido ante la santidad de Adonai, ¿sí? Pero por otro lado tenemos Kabod. Sí, a través de su Kabod, Adonai sí puede habitar en el tabernáculo, sí puede manifestarse, puede ser perceptible por los israelitas, ya que Kabod significa el peso o la intensidad suficiente de Adonai, perceptible y segura, es la intensidad suficiente y perceptible de Adonai para interactuar con el ser humano. Así el pueblo podía afirmar que ha visto a Adonai, ha sentido a Adonai, ha escuchado a Adonai, aunque no lo hayan visto en su plenitud, ¿de acuerdo? Entonces, por medio de conocer este término, Kabod, es que ahora sí podemos concebir cómo Adonai, dentro de su plenitud, él establece su gloria y a través de su Kabod, de su gloria, es que llena el tabernáculo, que llena este lugar santo, este Mishkan, y se establece o se manifiesta en el lugar más santo, que es el Mikdash, ¿de acuerdo? Vamos a Éxodo 40:34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria, Kabod, de Adonai llenó el tabernáculo. Dice que su Kabod llenó el tabernáculo, refiriéndose al peso o la intensidad suficiente para ser perceptible en nuestro mundo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria, Kabod, de Adonai lo llenaba. ¿Sí? Bien, y además nos dice lo siguiente, versículo 36. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, en todos sus trayectos, ¿de acuerdo? Si lo pensamos bien, este pasaje nos habla de cómo Adonai dirigió a Israel por el desierto cuando los estaba llevando hacia la tierra prometida. Cuando la nube descendía era tiempo de reposo, cuando la nube se alzaba era tiempo de movilización, de avanzar, así que Adonai determinaba cuándo debían movilizarse y cuándo debían reposar. Y esto es como un padre llevando de la mano a su hijo, un padre que está dirigiendo a su hijo. De la misma manera, el día de hoy Adonai puede manifestar su Kabod, su gloria en nuestras vidas por medio de su Ruach HaKodesh, para que podamos ser dirigidos por él, ser llevados por él, ser llevados de la mano por nuestro Adonai, ¿sí? Bien, después del después del tabernáculo, después de estos eventos en el tabernáculo, pasa un tiempo después, cuando Israel ya estaba en la tierra prometida. El tabernáculo evolucionó en un templo fijo que fue edificado por Salomón, hijo del rey David. Este templo fue dedicado durante la fiesta de Sukkot, ¿sí? Fue iniciado durante la fiesta de Sukkot y fue cuando la Kabod, la gloria de Adonai, llenó el templo y habitó entre su pueblo una vez más. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 5:2. Vamos por favor a 2 de Crónicas 5:2. Dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto, del pacto de Adonai, de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Cuál es esta fiesta solemne del mes séptimo? Bien, aquí dice que se congregaron los ancianos, los jefes de las tribus de Israel y todos los varones de Israel para traer el arca del pacto al templo recién construido en Jerusalén. Y esto fue en la fiesta solemne del séptimo mes. Aquí la palabra fiesta, perdón, la palabra fiesta es Hag. Hag es el término para fiesta. Viene de una raíz que es Hagad, que significa moverse en círculos, marchar en procesión, observar un festival, estar alegre, celebrar, hacer fiesta. Entonces dice aquí que es moverse en círculos como cuando uno está danzando, ¿de acuerdo? Y por eso se llama Hag. Y Hag es un término que solo se aplica para 3 de las 7 santas convocaciones. Hamatzot,
que es en el primer mes, Shavuot, que es en el tercer mes, y en el séptimo mes solo se aplica para una santa convocación, que es Sukkot. Por lo tanto, cuando dice aquí que se habían reunido para la fiesta solemne del séptimo mes, se refiere a Sukkot específicamente. Entonces, es importante entender que la palabra fiesta, Hag, en hebreo, solo se utiliza para Sukkot cuando se refiere al séptimo mes. Entonces, estaban reunidos en Sukkot para dedicar el templo, para comenzar con las ofrendas, con el servicio sacerdotal, ¿de acuerdo? Vamos ahora a Segunda de Crónicas 5, pero avanzamos al versículo 12. Y los levitas cantores, aquí vemos cómo celebraron este día de Sukkot, iniciándose las labores del templo. Los levitas cantores, todos de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, arpas al oriente del altar, con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Aquí las trompetas se refieren a las trompetas de metal, las hatzotzerat, que es el término en hebreo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar, dar gracias a Adonai, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Adonai diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Adonai. ¿De acuerdo? Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria, la kavod de Adonai había llenado la casa de Elohim, ¿de acuerdo? Entonces fue un momento de alegría, ya que estaban en Sukkot y estaban celebrando la dedicación del templo, y lo hicieron con música, con instrumentos de cuerda, 120 sacerdotes tocando las trompetas de metal. Dice que cuando tocaban, todos cantaban para alabar, para dar gracias al Eterno. Entonces, ¿qué sucedió? La kavod, la gloria de Adonai llenó el tabernáculo, cumpliéndose una vez más el deseo de Adonai, que también es nuestro deseo, que es habitar entre su pueblo. Adonai habitando entre su pueblo en Sukkot, Elohim con nosotros. Esto es Sukkot, es un tiempo de alegría, es un tiempo de celebración, es un tiempo de adoración y exaltación al Eterno, porque Adonai está habitando entre su pueblo escogido, ¿sí? Sukkot significa Elohim entre nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, todos estos eventos son sombra y figura que apuntan a un propósito mayor, ¿sí? Al propósito de que la presencia de Adonai habitara no en un tabernáculo hecho de materiales de metal, telas o madera o de piedra, sino en un templo de carne y hueso. Ese es el propósito. Todo lo que vemos en el Tanaj es una sombra y figura que apunta al Mesías Yeshua, que es el tabernáculo perfecto de Adonai. Entonces, todo esto que estamos leyendo acerca de Sukkot nos lleva al Mesías Yeshua. Vayamos al Brit Hadashah, que se conoce popularmente como Nuevo Testamento. Y bueno, lo correcto realmente es decir pacto restaurado. Así debía llamarse esta parte de las Escrituras, donde están los evangelios, las epístolas de los apóstoles. Vayamos a Brit Hadashah, específicamente en Mateo 1:20. Vamos a Mateo 1:20. Dice lo siguiente: y pensando él en esto, he aquí un ángel de Adonai le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Ruach de Adonai, el Ruach del Padre, el Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por Adonai, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros, o Elohim entre nosotros. Dice que el nacimiento de Yeshua es para salvación de su pueblo, ese pueblo que Adonai escogió desde el principio, y que su nacimiento cumplirá el propósito de Adonai, que es habitar entre su pueblo. Esto es Emmanuel, es decir, Elohim entre nosotros. Así que en Yeshua se cumple este deseo de Adonai de habitar entre su pueblo. Es la kavod, la gloria de Adonai habitando en un tabernáculo hecho de carne y hueso. Recordemos que kavod significa la intensidad suficiente con la que Adonai puede manifestarse
entre nosotros. Bien, su kabod entonces lo que hace es manifestarse ante nosotros en Yeshua. Vayamos a Hebreos 1.2, veamos qué dice Hebreos 1.2. El autor de Hebreos comprendía justamente este principio. Dice, Elohim, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su kabod, es el reflejo, es lo que brilla de su kabod, es la parte visible de la kabod de Adonai, de esta intensidad suficiente que puede manifestarse entre los hombres. Bueno, pues Yeshua es el resplandor de su kabod y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Yeshua, entonces, Adonai estaba habitando entre su pueblo y además esto sucedió en Sukkot, porque Yeshua no nació el 25 de diciembre o en Navidad, como se enseña popularmente. Yeshua, nuestro Mesías, nació en la fiesta de Sukkot. Ya tuvimos un estudio al respecto sobre este tema en la transmisión anterior. Si no has visto este estudio de cuándo nació Yeshua, te invito a verlo. Es la transmisión que hicimos, más bien es el video publicado anterior a este video, y en el que confirmamos que Yeshua nació en Sukkot. Vayamos a Juan 1.1. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Aquí se traduce la palabra verbo en español, pero en hebreo es la palabra davar, en arameo es la palabra memra, y su traducción más precisa es la expresión de Adonai. ¿Sí? Se traduce como la expresión. Por eso también se le conoce como la palabra de Adonai. Así que la palabra o la expresión es esa parte de sí mismo que Adonai utiliza para manifestarse en el mundo de forma física o de forma espiritual. Eso sucedió en el encinar de Mamre. En el encinar de Mamre, recordemos que es cuando Adonai se apareció ante Abraham. ¿Sí? Es interesante que esta palabra o este encinar se llama Mamre, que viene de la raíz que es Ra'a en hebreo y que significa ver, ¿de acuerdo? Es decir, es donde Adonai fue visto. Pero también Mamre se relaciona con la palabra aramea Memra, y Memra es la expresión, la palabra de Adonai, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte de Adonai que puede manifestarse entre su pueblo. Y bueno, también es importante que comprendamos que la palabra no solamente se trata de palabras como tú y yo lo conocemos, sino es comprender lo que es perceptible de Adonai con nosotros, lo que podemos ver de Adonai, lo que puede manifestarse Adonai entre su pueblo. Entonces, Adonai, a través de su davar, a través de su palabra, se apareció no solamente ante Abraham, también se apareció en la zarza ardiente ante Moisés. Es lo que se apareció, lo que se manifestó en el tabernáculo como la columna de fuego y nube. Es la gloria, la kabod de Adonai que se manifestó en el lugar más santo del tabernáculo. Se le apareció a Josué como el Señor de los ejércitos, y bueno, muchos pasajes más en las Escrituras donde se refiere a Adonai manifestándose ante los hombres. Entonces, me refiero que Adonai, que es eterno, que es atemporal, es decir, que ningún tiempo lo puede contener, tampoco ningún espacio lo puede contener, él habita en la eternidad, ¿sí? Bueno, gracias al Eterno tenemos este viento maravilloso, este Ruach, ¿sí? Este viento que está llegando aquí a la Azúcar. Pero les comento que Él habita en la eternidad. El Eterno habita en todos los tiempos y habita en todos los espacios. Él lo llena todo. Y eso significa que no podríamos comprenderlo, no podríamos interactuar con Él. Ningún hombre en la historia pudo haber interactuado con Adonai si Él no participa en un tiempo específico, en un lugar específico, concentrar su sabiduría en un lugar específico, como es en su Torah, si no tuviera esta cualidad, la expresión de Adonai, su davar, su memra, su palabra. Por lo que la expresión de Adonai es la manera en la que Adonai se manifiesta y expresa en nuestro mundo, y esa expresión, esa palabra, se hizo carne. Así lo dice Primera de Juan 1.1. En el principio era la expresión de Adonai, era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Y después avancemos al versículo 14, Juan 1.14. Y aquel verbo, aquella palabra de Adonai,
fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su kavod, esa parte de Adonai que podemos percibir, esa intensidad suficiente que puede morar entre su pueblo, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, ¿sí? Y aquí la palabra que significa habitó, habitar, y habitó, dice aquí, es la palabra skeno, ¿sí? Aquí está, skeno, que significa acampar, pero también significa extender su tabernáculo. Habitó, extendió su tabernáculo. La palabra de Adonai, la expresión de Adonai, extendió su tabernáculo para habitar entre su pueblo. Y ese es el gran milagro de Sukkot, que la expresión de Adonai, la cualidad de Adonai de manifestarse entre los hombres, su palabra se hizo carne y extendió tabernáculo entre los hombres. ¿Sí? Veamos Juan 14:15. ¿De acuerdo? Vamos a Juan 14:15. ¿Cuál es esta palabra que nos instruye acerca de la voluntad de Adonai? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Yeshua es la palabra de Adonai, es su Torah hecha carne, entonces se refiere a los mandamientos de Adonai. Si amamos a Yeshua, debemos guardar sus mandamientos. Cuando habla de sus mandamientos, es importante que entendamos que se trata de los mandamientos de Adonai. La fiesta de Sukkot es parte de esos mandamientos de Adonai que da identidad a los que somos su pueblo. ¿Sí? Mucho tiempo desconocíamos que esta fiesta de Sukkot habla también acerca de nosotros, acerca de los creyentes, porque el Eterno está habitando hoy entre nosotros. Adonai es parte de la vida de cada creyente. Ahora, ¿de qué forma está habitando con nosotros el día de hoy? Recordemos que Yeshua, la palabra de Adonai, vino al mundo para que ese tabernáculo fuera sacrificado y además fuera restaurado y levantado como un templo perfecto, ahora un cuerpo espiritual que el día de hoy no podemos ver físicamente, pero sí está Yeshua entre nosotros a través del Ruach HaKodesh. ¿De qué forma Adonai está con nosotros el día de hoy? Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigue diciendo en palabras del Mesías Yeshua. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador, un ayudador, algo que nos va a apoyar, refiriéndose justamente a el Espíritu de Santidad. Dice que nos va a enviar un ayudante que se quedará con nosotros siempre. Y ese ayudante es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Ruach HaKodesh, que se conoce popularmente como el Espíritu Santo, mejor traducido como Espíritu de Santidad, es en realidad el Espíritu de Adonai, es el Espíritu de nuestro Padre eterno. Es Elohim con nosotros, es Elohim entre nosotros. Veamos 1 de Pedro 4:14. Vayamos a 1 de Pedro 4:14. Dice aquí, si sois vituperiados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, son bendecidos, porque el glorioso Espíritu de ¿quién? De Elohim, de Adonai, reposa sobre vosotros. Entonces, como hemos leído, el Espíritu de Elohim es el que reposa entre nosotros. Y eso también es lo que celebramos en Sukkot, que el Ruach de Adonai vive entre nosotros. Y me refiero entre los que creemos en el Mesías Yeshua. Y eso también estaba profetizado en Joel 2:28. Vayamos a Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi Ruach, mi espíritu, sobre toda carne. El espíritu del Padre eterno va a ser derramado sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice aquí Adonai. Entonces, el espíritu que habita en nosotros es el espíritu de Adonai. El Espíritu Santo no es una persona diferente al Padre, no es una tercera deidad o una tercera persona de la Trinidad como se enseña en el sistema religioso, sino que se trata del mismo Padre manifestándose entre sus hijos. Regresemos a Juan 14, donde estábamos, Juan 14, desde el versículo 23 dice, el versículo 23 dice,
Bien, antes dice lo siguiente en el versículo 22, Juan 14, 22, menciona aquí que Judas, que no es el Iscariote, le pregunta al Mesías, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él en unidad, vendremos a él y haremos morada en él. ¿A través de qué? A través del Ruach, del Espíritu de Santidad. Estas palabras son maravillosas, amados hermanos, porque nos dice que el que guarda la palabra de Adonai, dice que Adonai morará, hará morada con nosotros. De nuevo, tenemos el propósito de Adonai aquí, Elohim con nosotros. Si amas a Yeshua y guardas sus palabras, el Padre te amará y hará morada contigo. Pregunta, ¿cómo es una vida cuando Adonai, el Creador, que es generoso, que es bondadoso, que Él define lo que es amor, cómo es una vida cuando Adonai habita contigo? ¿Sí? Por supuesto que es una vida de shalom, es decir, es una vida de paz, de prosperidad, aún en la adversidad. Aunque el creyente pase por adversidad, en su corazón, en su mente habitará el espíritu de Adonai y eso le traerá shalom, ¿sí? Un shalom, una paz que sobrepasa cualquier comprensión. Cuando las personas no creen en Yeshua, están destituidos de la presencia de Elohim y viven en un mundo sin Elohim, ¿sí? Y esta vida es una vida, cuando es una vida sin Elohim, es una vida en incertidumbre, en desesperanza, en dependencia total a lo material, a las normas del mundo, ¿sí? Una dependencia a los mismos hombres. ¿Qué mejor depender de Adonai? Estas personas que no creen en Yeshua, que no creen en la palabra, están destituidas del pacto de Adonai. Así está escrito en Efesios 2:11. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Cuando eran gentiles, es decir, fuera del pacto, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no eran parte del pueblo escogido de Adonai, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y además, ¿qué dice ahí? Sin Elohim en el mundo. ¿Sí? Cuando no creemos en el Mesías Yeshua, cuando rechazamos la voluntad de Adonai, estamos en un mundo donde no habita Elohim, donde no está Elohim morando entre nosotros. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el versículo 13? Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, destituidos de la presencia de Adonai, sin Elohim en el mundo, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, reconciliándonos con Adonai, ¿sí? Y esto aplica para quienes creen, en el Mesías Yeshua. Ahora Elohim es parte de su mundo. Si tú crees en Yeshua, ahora Elohim es parte de tu mundo, ¿sí? Ahora tienes esperanza y además tienes la cobertura de Adonai. Y esto se hace realidad en tu vida, específicamente cuando, además de creer en Yeshua, también guardas sus mandamientos. El Ruach de Adonai, el Espíritu de Adonai, vendrá a morar contigo y estará siempre contigo. Y estará con nosotros hasta que se cumpla el propósito final de Adonai, que es reinar, habitar entre su pueblo en el reino milenial, un reinado que será por 1000 años, donde Adonai estará presente a través de su tabernáculo perfecto, que es Yeshua. Acompáñame a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 a partir del versículo 6. Dice lo siguiente en la revelación de Juan. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes estruendos que decían, Aleluya, porque Adonai nuestro Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esta experiencia será vivida por los creyentes que hayan mantenido su fidelidad en Adonai. Recordemos que las bodas del Cordero es una referencia a Yom Kippurim, la fiesta anterior, que significa la gran reconciliación. La novia es Israel bíblico, es el Israel bíblico, el pueblo que creyó en el Mesías Yeshua y además guardó la Torá de Adonai. Dice que es vestida de lino fino
y resplandeciente, que significa la justicia, perdón, las acciones justas de los santos. Luego de este evento, Adonai extenderá de nuevo su tabernáculo, su morada perfecta entre los hombres. Ahora en Sukkot estamos celebrando una representación profética de la relación entre Adonai y su pueblo, que será establecida en el reino milenial. Un pueblo que ya ha preparado su vestido de buenas acciones, es decir, de obediencia, y además donde el tabernáculo descenderá para habitar entre su pueblo. Y esto, bueno, está desde las profecías y vamos a leer su cumplimiento en el Brit Hadashah. En las profecías lo tenemos en Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces dice que será confirmado el monte de la casa de Adonai, del tabernáculo de Adonai, y será exaltado sobre los collados. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá guerra, sino habrá shalom en este reino. Pero también dice que en esta descripción que corresponde al reino milenial, será cuando Yeshua reine junto a su pueblo. Y además dice que será exaltado entre todas las naciones la casa de Adonai. ¿Sí? Correrán a él todas las naciones, vendrán pueblos para ser instruidos en sus caminos, es decir, en su voluntad, en su Torah. Y esto es una referencia a lo que va a suceder en este reino mesiánico, en este reino milenial. Muchos dicen que la Torah, la ley de Adonai está abolida, pero en esta profecía leemos que en el reino milenial la Torah saldrá de Sión, es decir, de Jerusalén, para hacer luz para las naciones, para hacer esa luz de instrucción para las naciones. Y esta es la manera en la que Adonai va a gobernar entre su pueblo por medio de Yeshua junto a su novia Israel, y la Torá será establecida por todo el mundo. ¿Sí? Será un tiempo de alegría, será un tiempo de paz, de justicia, donde se declara en las Escrituras que estaremos siempre con Adonai. Vayamos ahora al cumplimiento en Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1 dice, en revelación de Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es la transición entre este mundo y el mundo venidero, el mundo mesiánico, el reino mesiánico. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa. Ya no es la novia, ahora es la esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahí viene el marido. He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. No se refiere a un tabernáculo de materiales terrenales como tablas, como madera, como materiales de metal o de roca, sino que se habla aquí del tabernáculo perfecto de Elohim entre los hombres. Y él, este tabernáculo, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Aquí se cumple el deseo de Adonai de habitar junto a su pueblo. Dice que el tabernáculo de Adonai descenderá y estará junto a los hombres. Pero ¿cómo es posible que un creador que es eterno e infinito pueda morar entre los hombres? Bueno, porque este tabernáculo es la expresión de Adonai con su pueblo, es la palabra de Adonai, es el tabernáculo perfecto que se refiere a Yeshua, siendo el tabernáculo de Adonai entre los hombres, ¿sí? Es un tabernáculo con el que Adonai podrá comunicarse, hablar, interactuar con los hombres. Apocalipsis 21:4. ¿Qué va a pasar cuando esto suceda? Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Sí? Y eso, amados hermanos, es lo que celebramos en Sukkot. Celebramos toda la historia bíblica, desde el momento en el que Adonai tuvo el propósito, el deseo de habitar entre su pueblo. Primero, a través de un tabernáculo hecho de manos humanas, con materiales como telas, como madera, como oro, plata, bronce, ¿sí? Luego habitó en un tabernáculo también grande, majestuoso en Israel, construido por Salomón, ¿sí? Pero después habitó en un cuerpo mortal, ¿sí? Habitó entre nosotros a través de su ruach, su espíritu, a través de un tabernáculo de carne y hueso, ¿sí? Pero también dice que estará con nosotros en el futuro, va a estar de nuevo habitando entre nosotros a través de un tabernáculo perfecto en el reino milenial, ¿de acuerdo? Será en el reino milenial cuando Adonai volverá a habitar entre nosotros su creación por medio del tabernáculo perfecto que es Yeshua. La celebración de Sukkot consiste en que vamos a alcanzar esa vida que Adonai había pensado desde un principio. Mientras estemos en esta vida, en este mundo terrenal, la vida realmente es algo temporal. Este trayecto que estamos teniendo tú y yo en esta vida es temporal. Somos como esta sukkah, ¿sí? Que ya se me va a caer por el viento. Somos como esta sukkah, ¿sí? Una cobertura temporal, dependiendo totalmente de Adonai, dependiendo del Creador, hasta que llegue el momento en que esta sukkah temporal se convierta en una sukkah incorruptible de naturaleza eterna, ¿sí? Así que esto es justamente el significado de la celebración de Sukkot, es el deseo de Adonai de habitar entre su pueblo. Y bueno, quiero agradecerles por haberme acompañado hasta este punto, que todos sigan pasando un Shabbat Shalom, un Shabbat de alegría, un Shabbat donde puedan disfrutar de la comunión con el Ruach del Eterno. Gracias por acompañarme en este estudio, que sigan pasando un Sukkot de esperanza, un Sukkot de aprendizaje, un Sukkot de simjá, de alegría. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.